Bueno, entonces, Cecilia, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en este anticipo del taller que vamos a tener a partir del próximo sábado, en donde vas a trabajar con nosotros sobre las técnicas y un poco de teoría también acerca del el manejo de una vida saludable, libre de estrés, con técnicas y cosas naturales, con cosas que podemos hacer desde nuestras casas. Y bueno, quería que pudiéramos hoy conversar un poco cuál ha sido nuestra experiencia con el tema, porque para muchas personas queda como la curiosidad si es posible o no manejar el estrés con formas naturales. O sea, hay mucha gente que duda sobre esa posibilidad. Y lo otro es como a tratar de responder preguntas que tenga nuestra audiencia. Claro. Entonces, eres bienvenida, no sé por dónde quieras empezar, que nos quieras compartir un poco. Ya tú estuviste en un taller introductorio explicando como las bases, pero hoy tratemos como de hablar un poco más informalmente, como te decía, que sea más estilo preguntas-respuestas o diálogo más que todo, como un diálogo. Muy bien. Muchas gracias por invitarme Ujú. y es esta una oportunidad para que quienes tengan inquietudes también puedan preguntar. A ver, ¿qué te digo sobre este tema? Que es un tema aparentemente sencillo, es un tema que aparentemente casi todas las personas nos preocupamos del estrés, pero cuando lo tenemos en un grado muy alto. O sea, casi todos los humanos a veces desafortunadamente, cuando ya no sé si ustedes conocen el término, cuando se nos llena la taza, Sí, cuando sí. ya se rebosa, entonces es cuando decimos, ¿y aquí qué pasó? ¿O aquí qué hago? O estoy mal, pero cuando ya las cosas llegan al grado límite. Ujú, Y sucede que el estrés es algo que casi, pues mejor dicho, todos los seres humanos lo tenemos, pues ujú. porque de hecho es también un mecanismo de defensa que tenemos fisiológicamente para defendernos ante una agresión fuerte, pues de un animal que nos va a atacar o nos van a atropellar, nos va a atropellar un carro y tenemos que tener, o sea, el estrés existe en todos los seres humanos. El problema está cuando ese estrés se convierte en algo nocivo y negativo o a veces de carácter permanente. Ahora, ¿cuál es la otra dificultad que yo he observado conmigo y con otras personas que he trabajado? Que muchas veces no somos conscientes de que se nos está elevando y de que tenemos que trabajarlo. Ujú. Muchas veces, ay, qué pena que sonó el celular, lo había quitado todo el volumen y no sé por qué sonó. Bueno, si me permites, lo apago más bien. Sí, Pero sí, 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 perdón. sí, tranquila. Eso pasa a veces. Bueno, mm, Para que me lo lleve más lejos porque a veces, bueno. Sí, te estaba diciendo que a veces no tenemos como el nivel de conciencia de cuándo empieza a ser nocivo, o sea, porque él está ahí. El problema está en que no lo sabemos manejar y se nos va elevando y el cuerpo empieza a estar como en un estado de alerta permanente. Entonces resulta que desde el punto de vista fisiológico, pues claro, uno a veces no sabe ese detalle, pero desde el punto de vista fisiológico, cuando ese estrés se convierte en algo permanente, entonces si el cuerpo está a toda hora en alarma, no vamos a tener la respuesta adecuada en nuestras conductas y en nuestra vida cotidiana, porque ujú. entonces ya empieza a ser algo que nos altera y cuando nos damos cuenta es porque ya nos alteramos. Ok, eso entonces lo que logro entender de esto es que una de las cosas que tendríamos que aprender es a identificar en qué momento deja de ser
un mecanismo de protección y de defensa nuestro a nivel instintivo y cuándo empieza a ser un patrón nocivo. Entonces, eso sería Exactamente. como uno de los puntos claves para aprender, como cuál es el límite en el que ya dejó de ser un mecanismo saludable y empieza a ser un patrón que me está generando y que me va a generar problemas. Claro, porque es que a veces es como la falta de conciencia o la falta de claridad la que me hace llegar a esos extremos donde ya se me sale de las manos o donde ya me enfermo. Entonces es lo que tenemos que procurar de hacer esa identificación para que no lleguemos a ese extremo, ya sea porque nos enfermamos o porque nos salimos de casillas, nos salimos De y control. de control. Bueno, Es- y te pregunto, en todas las personas, esos indicios de que se nos está saliendo de control o de que ya empieza a ser problemático, ¿son los mismos o cada persona también tiene patrones diferentes o señales diferentes de que, hey, ya dejó de ser un mecanismo saludable y empezó a ser un mecanismo eh, patológico o conflictivo o dañino? Exactamente. Por eso es de difícil identificación, porque no hay unos patrones similares para uno decir cuando está tomando un descontrol, porque eso varía mucho de acuerdo a cada personalidad. Porque, Por ejemplo, en tu experiencia, ¿cuáles serían como algunos síntomas que son un poquito más frecuentes entre las personas que indican que ya sea un síntoma médico o un síntoma emocional o comportamental que tú digas, bueno, aquí ya esta persona está teniendo esto? O, por ejemplo, ¿cómo haces tú esa lectura para poder identificar en qué momento la persona que te consulta ya pasó a un grado de estrés nocivo? pues mira, generalmente, sobre todo en las personas que están en la etapa laboral, se Ujú. manifiesta más es con la enfermedad. O sea, la persona a veces no consulta porque tiene estrés. Ajá. Puede que no sea consciente, sino que la persona consulta por otro motivo. Como Dice, que, ay, por ejemplo, tengo un dolor muy fuerte en la cintura o un dolor muy fuerte en los hombros o me está dando mucha una dificultad ciática, por ejemplo. y una ciática o tengo dificultades para dormir, Ujú, no sé qué me pasa porque yo dormía. ujú, eh, Generalmente se expresa con una enfermedad. ujú. Entonces, a veces algunas personas logran identificar, ah, sí, es que estoy saturado o saturada de trabajo y entonces ya, entonces veo que me enfermé por eso, pero es común, yo creo que es más común de las personas que no logran identificar claramente que fue consecuencia del estrés, su Que se dolor, enfermaron. su enfermedad, sí, es Ok. más frecuente eso. Y te pregunto, ¿en los niños pasa lo mismo? O sea, ellos también presentan estos, o sea, pueden pasar de esos límites naturales a esos límites ya que son dañinos y los síntomas podrían verse también como enfermedades, como síntomas médicos o hay otro tipo de señales en ellos. Sí, los niños también, generalmente, muchas veces también cuando presentan una enfermedad es por un estrés, pero en el caso de los niños, muchas veces es el reflejo, digamos, del estrés de los adultos, ¿no es cierto? O sea que los niños canalizan o los niños somatizan el estrés de los padres o de los cuidadores. Es lo que, Eh, sí, o sea, no es el estrés de ellos personal, no, sino que es el estrés del entorno familiar, del sistema familiar. sí, exactamente. Es más frecuente eso en los niños, que sea por su entorno que por ellos mismos, porque es que mira que ellos están en una etapa de aprendizaje, tanto de los patrones de su familia y de las personas más allegadas o del colegio, pero en sí ellos mismos todavía
no tendrían por qué plantear esos patrones de estrés. Ya viene a ser algo que se va más bien como aprendiendo ahí o asimilando y recogiendo todas esas energías que se van dando en el seno familiar. Ujú. Entonces ya pueden, también se pueden presentar patrones de conducta con los niños, por ejemplo, en el colegio, pero muchas veces tú que también has trabajado con parejas y con familias, entonces ya en los niños es más el reflejo de lo que está ocurriendo en la casa. Y si hay un estrés y en cualquiera de los dos padres o en uno o en los dos, con seguridad que el niño siempre va a recibir esa información. Yo lo que he notado es que con los niños, por ejemplo, uno de los síntomas más comunes de estrés en ellos tiene que ver con el tema de la comida, o ya sea que no tienen apetito o mucha ansiedad con la comida. O lo otro es muchos síntomas que fácilmente se pueden confundir con hiperactividad, niños con hiperactividad, niños con problemas de concentración, niños con problemas de o dificultades para controlar el temperamento, entonces manejan mucho conductas agresivas o impulsivas, de hacer tantrum, o sea, de hacer como lo que llamamos pataletas, en Ujú. donde el niño, eso es una de las formas en que ellos canalizan como todo el estrés que tienen. Eh, pero, pero es como muy, o sea, esa es como las conductas más notorias, pero hay otros que, por ejemplo, lo manifiestan a través de comerse las uñas. eh, sí, hay muchos tipos de conductas en los niños también, pero en general hay un común denominador y es que es una conducta que está asociada, como tú dices, como al sistema familiar, a la dinámica familiar. Sí. Pero bueno, retornemos al tema de los adultos un poco y de los jóvenes y los adultos. Em, para una persona, o sea, una persona, tú dices, a veces llegan a consultar es por una condición de salud o una condición de una enfermedad, pero no porque realmente tengan estrés, o pues porque ellos identifiquen que tienen estrés. Una vez que se identifica que la razón de, digamos, de esos síntomas o de esa enfermedad es por el alto nivel de estrés, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué se hace con eso? A ver, ahí hay una parte interesante de analizar y es la siguiente. A ver. No todas las personas aceptan fácilmente que es por el estrés. Ujú. Entonces, ahí hay una situación un poco difícil cuando la misma persona no logra identificar, aunque se le trate de ayudar o inducir a ese proceso de comprensión. Ahí es difícil porque tú sabes que ante cualquier situación que se necesite trabajar, lo primero es que el mismo paciente identifique y acepte la situación que tiene Ok. para poderla trabajar. Entonces ese sería el primer obstáculo, porque hay gente que dice, no, yo no tengo ese problema. Yo soy una persona muy tranquila, muy fresca, o sea, cuesta a veces hacer esa identificación. Y como aparentemente en nuestra cultura, como que pensamos que eso es una cosa muy sencilla, que eso no va a llegar a grandes males, que eso no va a traer grandes consecuencias. En nuestra cultura, de pronto tenemos como esa percepción de que el estrés es algo muy sencillo, que no hay que prestarle tanta atención. Entonces ya ahí tenemos una dificultad Hay mayor. un, hay una cosa que de pronto yo quisiera clarificar o ampliar un poco. Y tú dices, no le prestamos atención, pero también hay otra postura, y es que muchas personas tienden a evadir el estrés. Es decir, buscamos conductas evasoras, como que, por ejemplo, a veces adicciones al cigarrillo o a la comida o simplemente a la televisión.
Entonces, digámoslo, esa conducta evasora es como que nos distraemos y quitamos la atención de eso que nos afecta, que nos está molestando y nos enfocamos en otras cosas. Entonces, sencillamente como que dejamos de lado, no queremos enfrentar eso que nos afecta, eso Lo que nos está... disfrazamos. Sí, también. O lo Mm, disfrazamos o lo evadimos. O sea, el punto es no enfrentar. no enfrentamos. Especialmente cuando son el estrés producto de conflictos relacionales. Cuando hay un conflicto relacional, generalmente lo postergamos, como que no queremos enfrentar ese conflicto, como que nos da temor o simplemente pensamos que, bueno, eso se va resolviendo sobre la marcha, como que eso se puede ir postergando, pero llega un momento en que obviamente las relaciones se puede deteriorar eh, y, y afectar muchísimo. Entonces, pienso que esos dos aspectos son importantes considerar. Uno es qué tanta importancia le estamos dando al estrés y lo otro es si realmente estamos asumiendo una actitud de valoración de las circunstancias que estamos viviendo y que nos están llevando o nos están produciendo estrés. Porque a veces es muy fácil identificar el estrés laboral, Sí, más no el estrés por las relaciones o por otras áreas. la parte de la emoción, todo lo que tenga que ver con la Exacto, emoción. exacto. Entonces sí, estoy estresado porque tengo mucho trabajo o porque mi Ujú. trabajo es muy pesado, Sí, sí. pero cuando es algo que tiene que ver con la relación, ya sea con los padres o de padres con los hijos o de las parejas o con las amistades o con el jefe, ahí entonces es cuando ese estrés no es fácilmente identificable. Es como que se lo deja ahí, como que no se le enfrenta. En stand-by, como que lo metemos al cuarto de San Alejo, al cuarto donde guardamos las cositas que no queremos ver y ya. Exacto. Bueno, eso hay un punto ahí que es, tú decías, esto es lo común en las personas que están en edad laboral, pero ¿qué pasa entonces con la franja de personas que están, por ejemplo, los jóvenes que están todavía en la etapa de estudio y qué pasa con las personas retiradas? ¿Quiere decir que ellos no tienen estrés o quiere decir que es otro tipo de estrés? También se da, porque como tú decías, como las causas son tan múltiples, por ejemplo, si es emocional o relacional, y yo ya pasé de la etapa laboral a una etapa de jubilación o donde ya no estoy pues laborando, ese problema como yo lo aplacé, sigue sin solucionar. Ahí Oh, está. ujú. Y si todavía está cuando ya la persona dejó su vida laboral, lo más probable es que el problema esté más crecido, esté más escondido, esté más difícil de identificar. Mm, Se va poniendo cada vez más complejo todo a ok, medida que pasa el tiempo. ok, eso es un buen punto. Hay otro que yo, por lo menos a mí, he visto, y es que las personas retiradas o pensionadas manejan es otro tipo de estrés y es con respecto al no sentirse útiles. O sea, al sentir como que, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pasa con mi vida? O algunos incluso sienten como que ya su vida se acaba, como que ahí se acaba todo. Para otros, otros aspectos que yo he observado con respecto al retiro es el no encontrar con quién compartir el tiempo. Ujú. ¿Por qué? Porque mientras estaban trabajando, tenían la posibilidad de interactuar con otras personas, pero al estar retirado, entonces ya ahora es esto, ¿con quién? A ver con quién me veo. Y para algunas personas es difícil entablar nuevas amistades o nuevos grupos. Afortunadamente se han ido creando como grupos para las personas mayores que ir al gimnasio, pero con todo esto de la pandemia, incluso eso también se ha reducido. Entonces, Se ha agravado también esa situación para sí, esas personas. entonces lo que he visto es que hay un alto nivel de estrés
por la sensación o el sentimiento de aislamiento o de soledad. Ah. Mira, ahí hay una cosa también más para analizar y es las personas que, por ejemplo, dicen, bueno, ya no me siento útil, ¿lo que hago? O hay gente que le dice a uno, ay, yo prefiero estar trabajando, trabajando y trabajando porque, pero es porque supuestamente esas personas no encuentran más que hacer, pues entre Ujú, comillas, eso dicen ellas, ¿no es cierto? ujú, sí. Entonces, mira que esas personas, si fuéramos a profundizar, son el tipo de personas que otras situaciones y problemitas lo han estado aplazando, disfrazando, retrasando, porque nosotros como seres humanos, ¿quién dijo que nosotros estamos viviendo solamente para estar en la vida o en la actividad laboral? ¿Quién Ujú, dijo que no podemos realizar otras actividades? ¿Quién ujú, dijo que si tenemos una profesión, solamente servimos para esa profesión y que no tenemos muchas otras habilidades y destrezas para realizar en nuestra vida? ujú, Sería, por ejemplo, la oportunidad para el que dejó de trabajar poder desarrollar otras habilidades que no tuvo la oportunidad de hacerlo. Pero entonces las personas que no encuentran el qué hacer porque creen que tienen que estar trabajando y trabajando en lo que estaban enseñadas, ¿qué pasará ahí por detrás? O sea, ya, hay una dificultad que no se trabajó antes. sí. Entonces los coge de sorpresa estar en esa edad, mm, disque improductiva, que tampoco podemos decir que es improductiva, porque es productiva para muchas otras cosas. Sí, sí, y habría que sumar otro elemento y es a veces el estrés que produce en las personas mayores el poder hacer rendir y estirar lo que reciben para todos sus gastos. Entonces, eso es un punto que también suma mucho estrés, el tema de cómo, o sea, cómo mantener una calidad de vida siendo que se ven reducidos en sus ingresos, ¿sí? Sí, O que ya físicamente, por ejemplo, cuando ya están más mayores, físicamente les cuesta más trabajo poder producir algo de dinero. Entonces, vemos que no importa si uno está en la etapa laboral o no, lo cierto es que como que el estrés a lo largo de toda nuestra existencia es un factor que puede estar ahí presente y que nosotros necesitamos identificar cuando ese estrés deja de ser un factor de protección, de supervivencia, de defensa y pasa a ser un factor dañino, un factor que nos genera enfermedad o un factor que nos está poniendo en riesgo en nuestra capacidad de disfrutar la vida. sí, es que ahí Marta sale también a relucir otro elemento y es que cuando estamos jóvenes no pensamos que vamos a llegar a una edad muy mayor o muy adulta o muy anciana. O sea, siempre pensamos que nos vamos a quedar jóvenes y entonces eso tiene también que ver como con la forma como llevamos la vida, con, o sea, la previsión que tengamos para cuando ya estemos más mayores y no vamos a trabajar. Entonces, a veces también llega una etapa de la vida donde nos coge por sorpresa, un poco de sorpresa, el que estamos ahí ya como que ya no podemos laborar más y que ya si se tiene una jubilación, pues en muchos países no es el 100% de lo que se ganaba. Ujú, En este momento creo que con la crisis que hay mundial económica, de todas maneras hay muchas personas que ya no pueden pensar en que van a recibir un dinero cuando, o sea, hay una cantidad de cosas que eso tiene que ver con la visión que tengamos de la vida, el estilo de vida que tuvimos durante la mayor parte de nuestros años. Hay muchas cosas que ujú. uno no las analiza mientras está ahí viviendo, sino que como que se dejan, lo dejamos también para pensarlo después, a ver qué pasa. No, y a veces nos llevamos sorpresas. Por ejemplo, yo conozco acá en Estados Unidos muchas personas que a pesar de que hayan previsto y tengan la posibilidad de tener su retiro, cuando empiezan a vivir del retiro se dan cuenta que no les alcanza
y tienen que entrar a hacer muchos cambios e incluso cambios de vida significativos para poder ajustarse a eso. Incluso conozco de casos que se han tenido que cambiar a otros países en donde puedan hacer que esos dólares les rindan más. Entienda. Sí, yo conozco también casos de colombianos que han vivido muchos años en Estados Unidos y cuando se jubilan, se regresan por ese factor dinero porque no les rinde el dinero allá y entonces tienen que venirse para acá, Sí, donde el dinero le puede rendir mejor. exacto. Entonces, ese es un factor de mucho estrés porque implica cambiar de vida, dejar Sí, las amistades, sí, dejar todo lo que han construido sí. y en un momento dado encontrar con que, bueno, lo tengo que hacer porque es la única manera en que pueda tener una calidad de vida más o menos adecuada. Y Porque hay una tampoco es adaptación cultural también, porque también. el que lleva muchos años viviendo allá ya se adaptó al estilo de allá y cuando regresa ya no encuentra las mismas amistades, el mismo estilo de vida. Y yo sí he conocido gente que le ha dado muy duro ese cambio de vida, muy duro. Sí. Sí, ahora imagínate lo que es para las personas que no son latinas, cuando se tienen que movilizar a países de Latinoamérica para poder hacer, para Latinoamérica u otros países en donde con lo que reciben de pensión pueden sobrevivir y tener una calidad de vida aceptable. Entonces, eso es un factor de estrés para muchas personas, el poder empezar a tener que tomar ese tipo de decisiones, el tener que empezar a hacer esos ajustes. Entonces, es importante mirar que en cada etapa de la vida hay puntos decisivos, hay puntos que nos confrontan o que nos llevan más a enfrentar ese tipo de situaciones de estrés. Por ejemplo, si estás en la etapa laboral, el cambiar de un trabajo, o si estás estudiando, a veces el cambiar de carrera o a veces no aprobar los grados, o sea, en cada etapa hay diferentes aspectos que nos pueden conducir a unos niveles altos de estrés y que nos pueden llegar a enfermar. Incluso no hablando ya Esta de la, época, sí, esta época que vivimos. también esta época en particular de mucha incertidumbre, de muchos cambios, a nivel social, a nivel económico, a nivel educativo, pues también ha significado un gran nivel de estrés para la gente. Pero también están los eventos y las situaciones que son de pronto las más comunes, que es las dificultades a nivel relacional. Por ejemplo, yo me encuentro mucho el estrés producto de relaciones de pareja especialmente, en las cuales la dificultad está en poder soltar las relaciones a pesar de que esas relaciones estén generando sufrimiento. Ese es uno de los factores que es más difícil para muchas personas. O sea, están en una relación, están sufriendo, hay conflictos, hay todo, y es como un elástico, lo estiran, se distancian, vuelven, y ese gran problema que es dejar ir o poder decir en una relación o en cualquier situación de la vida, cuando ya un ciclo se acaba y poder cerrar ese ciclo y poder abrirse a un nuevo ciclo de vida. Eso es como uno de los aspectos que yo he visto que genera muchísimo estrés cuando se termina una relación, cuando se termina un periodo, por ejemplo, del high school, pasar al college o de la universidad al mundo laboral. O sea, cuando son ese tipo de cambios, de transiciones grandes, eso nos cuesta mucho trabajo y nos produce unos altos niveles de estrés. O, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. En días pasados escuchaba, compartía con una persona que conozco hace muchos años, lo difícil que le ha sido cambiar el estilo de vida de estar al cuidado de su madre y al fallecer ella pasar a ya no tener
a quién cuidar, ¿sí? Poder decidir y hacer otras cosas. Ujú, Es que ahí eso nos está hablando también todo lo que estás diciendo, sí, de que no nos preparamos también para vivir en soledad, porque no siempre se da la posibilidad de estar, por ejemplo, en pareja. sí. Entonces, a veces no sabemos vivir con nosotros mismos. Sí, eso y lo otro, Cuesta. todo lo que implica cambios. Y el cambio, ese es Mm, un tema importantísimo. No estamos preparados para los cambios y más que nunca en el planeta en estos momentos tenemos que asimilar los cambios y de una manera más rápida. Entonces ujú. tenemos que estar preparados para los cambios. Exactamente. Entonces, y ese es uno de los grandes, digamos, yo diría como uno de los grandes elementos que nos produce unas altas dosis de estrés, los cambios. Sí, sí, porque mucha gente prefiere quedarse viviendo en el estrés a tener un cambio. Sí, sí. Se toma esa elección, parece contradictorio, pero a veces la gente toma esa decisión. Es como que es más fácil bregar con lo conocido que Es, con lo desconocido. sí. O sea, dificultad en el proceso de cambio. Ahí ya Ujú, estamos dando un elemento importantísimo ujú. que soluciona al problema y es la adaptación a los cambios, estar dispuesto al cambio desde todo punto de El vista. soltar uno como esas esquemas o esos aprendizajes o esas cosas que nos hacen aferrarnos y que nos dicen, no, de aquí no me muevo. Sí, exacto. Ujú. Y eso es más frecuente de lo que pensamos, Sí, porque a veces yo me he encontrado con personas aparentemente muy abiertas, muy modernas, muy, pero se va uno a analizar la profundidad del problema y en el fondo, una gran dificultad al cambio. sí, aquí una de nuestros oyentes en Instagram, Ariana, nos dice que es la dificultad para salir de la zona de confort. Y sí, efectivamente es eso, salir de la zona de confort. Sí, Eh, Más cómodo estar ahí y ahí como que echamos raíces, aunque sea bien incómodo, pero es lo que ya conocemos. aunque les Pero dé moho. sí, sí, exactamente. Bueno, ya identificamos un poco como la problemática. Dentro de las técnicas y lo que tú propones en el taller sobre vida saludable sin estrés, ¿qué herramientas, o sea, qué posibilidades tenemos para poder bregar con todo esto, tantos factores de estrés? O sea, ¿se puede vivir realmente sin estrés? O sea, sin un estrés dañino, solamente con el estrés, digamos, Es necesario. saludable, saludable. Ah, sí, yo pienso que eso está dentro de un enfoque de una salud preventiva o una medicina preventiva. Lo que pasa Ajá, es que estamos enseñados en nuestra sociedad a vivir en una salud o en una atención de tipo remedial, que es la que utilizamos cuando vamos a los médicos, ya para que me sane el problema que ya me salió, pero somos nosotros los responsables de trabajar en una salud de tipo preventivo. ujú. Entonces ya, Aunque sea emocional, aunque el factor de claro, estrés sea emocional, ok. claro, sea de cualquier tipo, tenemos que trabajar de manera preventiva, porque como decíamos al principio, como esas causas de estrés son múltiples y varían de acuerdo a la personalidad, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a una cantidad de cosas, entonces ahí tenemos que asumir un papel, digamos que protagónico, no pasivo, sino protagónico, donde no vamos a esperar que sea el sistema de salud el que me diga si tengo que actuar o no para mi estrés. No, yo antes de que me enferme, antes de que se me suba, tengo que empezar a identificar en mí misma qué situaciones son las que me generan ese estrés. Entonces ya trabajando en el taller, de eso se trataría, de que aprendamos a identificar ese estrés y a tener unas herramientas
muy prácticas. Ok, O sea, existen técnicas terapéuticas eh, complementarias que me pueden ayudar a eso. Digamos, desde la medicina china se puede trabajar por medio del automasaje, de la digitopresión, ujú, y eso ok, lo trabajaríamos ahí. ok, Cecilia, pero tú estás planteando una posición, un punto de vista que sería el ideal, o sea, preventivo, pero a lo mejor personas que van a venir al taller ya no es preventivo, o sea, ya Ah, estamos sí, con el estrés, también, ya claro, tenemos claro. el estrés, ¿qué hacemos? Porque lo ideal sería prevenirlo, pero Sí, la sí, sí, mayoría, te aseguro que la claro. mayoría no lo prevenimos, lo tenemos, A punto. todos nos ¿Qué ha hacemos? pasado, sí, a Sí, todos nos ha pasado. Sí, ahí me expliqué mal porque realmente sí, la mayoría llegamos ahí porque ya lo tenemos. Y si ya sí. lo tenemos, pero aún teniéndolo, nos falta aprender a identificar esos elementos que me estresan. Entonces Ujú, tenemos que aprender a identificar en cada uno, porque como decíamos al principio, no hay una fórmula mágica, sino que ujú. tenemos que aprender a ver a mí qué es lo que me conduce al estrés. Tengo que aprender a identificarlo y también trabajarlo por medio de estas técnicas que yo te decía, que de todas maneras, pues se enseñarían ahí y es para realizarlos, pues por uno mismo, no necesita tener otra persona que le haga ese proceso de digitopresión, sino que sería algo que sería uno mismo, un automasaje, una digitopresión realizada por uno mismo, que lo que interesa en este caso es, por medio del taller, ya yo explicaría cuáles serían esos puntos un poco mágicos que nos van a ayudar a mejorar esa situación y a Ok. entrar en un proceso ya de mayor equilibrio. Pongamos una situación, por ejemplo, una persona que su estrés lo manifiesta es a través de un estado de humor, de mal genio todo el tiempo. O sea, está malhumorado y está así a toda hora. O que simplemente cuando está muy estresada, lo que hace es que empieza a estar enojada. Mm. Eh, recuerdo que años atrás a mí me pasaba eso, que me enojaba y la cosa es que no identificaba qué era lo que me afectaba al punto de enojarme. Y recuerdo que alguna vez me pasó, o sea, voy a contar un poco una experiencia personal. Yo estaba molesta específicamente con mi hijo mayor porque venía varios días, varias semanas pidiéndole que por favor organizara unas cosas y que pusiera orden y limpiara en un espacio. Y se lo dije una vez, una segunda vez, a la tercera vez ya yo estaba. Y me acuerdo que vino donde mí en con una ternura, con una cosa así muy, muy especial, me abrazó bien fuerte y me dijo al oído, mami, yo también te quiero. A mí me desarmó, pero me ayudó a identificar que mucho de mi reacción tenía que ver en que la lectura que yo estaba haciendo de la situación era que era una señal de desamor el que él no prestaba atención y no hacía lo que yo le estaba pidiendo, o sea, no prestaba atención a lo que yo le estaba pidiendo, pero una lectura mía, o sea, él no me había dicho nada ni que no me quería. Entonces lo que hizo fue que me reafirmó que a pesar de que, y después de que me dijo eso, me lo explicó, me dijo, mamá, el hecho de que yo no haya hecho lo que tú me has pedido significa que yo no te quiero, simplemente es que estaba ocupado o estaba en otras cosas. Y ese, por ejemplo, para mí ha sido una de las lecciones hermosas porque me permitió verme, o sea, verme y verme sobre todo en la programación, el paradigma en el que yo me había metido, porque fue mi rollo, mis inseguridades, digámoslo así, y no desligué, o sea, como que uno no desliga la situación
de las emociones para ser objetivo, y en este caso pues estaba enojada y simplemente estaba molesta, pero el poder uno identificar ese tipo de cosas, que es lo que uno realmente lo está como Afectando. tocándole ahí, ti, 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 Mm. ti. Y otra, en otra ocasión, que esa es todavía mucho más, o sea, ya ahora me río, pero en el momento no me reí. Me acuerdo que un día llegué del trabajo muy cansada. En esa época yo estaba, o sea, recién graduada, terminé con mucho trabajo, bueno, en unas carreras atendiendo pacientes, vaya de un lado a otro, y llegué a la casa y yo me imagino que desde que entré por la puerta ya yo tendría la cara así larga, y entonces mi hijo me dice, mami, ve si come. Y yo, y entonces le digo, ¿por qué me mandas a comer? Y viene y me dice, mami, ¿tú no te has dado cuenta que cuando tú tienes mucha hambre o estás muy cansada, te pones de mal genio? Y yo, ups, yo no lo había asociado. O sea, pues es que uno se mete tanto como en las situaciones que uno a veces no se da cuenta. Y yo no había abierto mi boca, pero yo creo que él es muy perceptivo y se dio cuenta y me dijo, mami, ve y come. Y después me hizo el feedback, me dijo, es que tú no te has dado cuenta que cuando tú estás muy cansada y sobre todo cuando tienes hambre, tú te pones de mal genio. Y yo, ok, y ahí aprendí y desde que identifiqué eso, pues nunca más me ha pasado, pero es importante que uno reconozca cuáles son los factores que pueden ser circunstanciales, o sea, como esto de estar uno pasado de hambre o porque no comió a tiempo, porque te quedaste atrancado en el tráfico y no llegaste a tiempo a la casa, lo que sea. Eso puede generar, es un estrés momentáneo, pero igualmente es un estrés fisiológico que tiene un efecto comportamental. Entonces es como, yo pienso que no es solamente el trabajar sobre las técnicas, sino también en lograr conciencia de qué es lo que a uno lo estresa o qué es Eso es lo lo que hace importante. o qué Mm. es lo que hace que nuestro sistema pierda el balance. Sí, En el caso mío era cuando tenía hambre. Ya ahora ya no me pasa, pero me costó trabajo porque yo no era consciente de eso. Y a veces uno tiene personas que te ayudan a identificar esos pequeños factores que te alteran de tu rutina, de tu cotidianidad. Entonces yo pienso que eso también es importante aprender a identificarlo importantísimo. en el manejo del estrés, pues. Importantísimo. A mí me pasó algo similar, pues hace muchos años también con la hija. También a mí me sucedía lo mismo, que con hambre se me dañaba el genio y una vez yo me quedé como sorprendida porque me dijo, ¿por qué no vas y comes? O sea, el tema se acabó ahí porque ese fue el... Sí, cuando uno lo logra identificar, ya uno sabe. Entonces, bueno, ok, si eso te da mal genio, ya yo lo que hago es que mantengo en la cartera por si acaso una emergencia, alguna cosita para comer, Sí, para no dañarme el genio. sí, sí. Y así cada quien tenemos que seguir porque a veces son diferentes elementos los que tenemos que contribuyen a ese estrés, pero mira que es que uno a veces uno no saca tiempo para, cuando uno está en el corre-corre, uno no saca el tiempo como para identificar eso. Entonces vale la pena que uno se siente, si uno es consciente de que tiene que trabajar ese problema, sacar el espacio para trabajarlo, para identificar una serie de elementos que sean apoyo para uno poder trabajárselo. Ujú, sí, qué bueno. Bueno, entonces nos hablaste de que una de las técnicas con la que vas a trabajar en el taller es la parte de eh, digamos, como de las técnicas derivadas de la medicina tradicional china, que sería el automasaje, el poder aprovechar algunos puntos de digitopuntura fundamental. ¿Alguna otra estrategia que estés pensando o que tengas entre tu plan de trabajo? Yo recuerdo haber visto en lo que en la planeación, en alguna estaban los ejercicios de respiración. eh,
una respiración consciente, creo que era creo que es La que dice. respiración consciente, sí. Exacto, ese es uno de los, recuerdo que en uno de los talleres se va a enfatizar en eso, respiración consciente, en otra Sí. está el automasaje, pero no me acuerdo de los otros. A ver si me recuerdas un Lo que poco. pasa es que, mira, en el automasaje y en la digitopresión Ujú, hay varios puntos y varios elementos. Entonces, o sea, unas veces se podrán trabajar unos o trabajar otros. Entonces, en distintos momentos se enseñarán pues diversos puntos, en distintos ujú, momentos se enseñarán. Lo mismo lo de la respiración, también hay una gama de trabajo alrededor de eso. Y también en la parte de, porque yo te decía al principio que había como una dificultad a veces en la aceptación ujú. de que tengo esa situación y ese problema. Ajá, Entonces se dan también unas herramientas desde, desde, por ejemplo, una aceptación de lo que me dice el corazón en conexión con mi cerebro. Entonces, cómo trabajar también esa conexión corazón-mente, que a veces tampoco le damos importancia y a veces el estrés también se da porque tenemos como una desconexión entre el pensar, el sentir y el actuar. ok. Entonces eso suena como algo por allá, como no, muy filosófico, pero es que muchas causas de nuestro estrés es porque estamos desconectados de esa coherencia y de esa relación intrínseca que debe existir entre nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro actuar. Ujú, ok. Entonces eso nos lleva a temas un poco más elevados, como sería aprender un poco también de la técnica de la meditación, Ujú, porque muchas personas dirán, no, pero es que eso no estamos hablando de ninguna religión ni de ninguna creencia, sino que son situaciones ya comprobadas también científicamente de que nos ayudan. sí, o sea, sería más como una meditación enfocada a lo que es el autoconocimiento, enfocada como a lograr como esa integración coherente entre la mente, las emociones y digamos como nuestro comportamiento. A ver, tú sabes que dentro de la meditación hay muchos estilos y muchos niveles. Ujú, Digamos acá, dependiendo de las personas asistentes y el interés, yo diría que inicialmente sería un tipo de meditación que nos ayude y nos enseñe a entrar en quietud y silencio, digamos, como primer momento, ujú, porque ya sí, depende también como de la audiencia o de las personas que estén, porque como la meditación se le pueden dar como distintos enfoques, entonces ya miraríamos a ver cómo la manejaríamos, pero sí está comprobado que si se trabaja en estado meditativo, nos ayuda, es que es el bullicio exterior e interior, el que no, ese no aquietarnos, es el que no nos deja también trabajar en nosotros mismos e identificar esos factores de estrés. Entonces, esa sería una ayuda muy grande para lograr esa identificación de mi situación concreta frente al estrés. No sé si me explico. ajá, ok, Sí, sí, eso sería, ya nos detendríamos pues en cada una de esas facetas como para que el tema que se vaya a trabajar, o sea, no se trata de mirar demasiadas cosas, sino que yo he retomado de todo lo que he estudiado y he vivido, como cuáles son los principales factores como que tenemos que tener claros para trabajar esa situación, ujú, porque es un tema pues muy extenso, pero entonces yo estoy retomando o digamos hice como una selección de las facetas más importantes a tener en cuenta y a trabajar para poder tener una comprensión del tema y tener unas herramientas de trabajo.
Ujú, ok. Mirando ahorita en el módulo 2, tú planteas algo para el trabajo del estrés relacionado con la alimentación. Háblanos un poquito de eso. Ah, bueno, lo que pasa es que en términos generales, en varias enfermedades y en la situación también del comportamiento y en la situación del estrés, entra en juego también lo que comemos, porque es que somos unos cuerpos que tenemos una fisiología que es Ujú, la que nos ayuda también a vivir, pero es integral el ser humano con su parte física y su parte emocional. No ujú, la podemos separar, entonces a veces pensamos que eso no tiene que ver. Por eso ahora te decía que había hecho una selección de ujú, los temas que me parecían importantes porque como a veces no somos conscientes de que la alimentación tiene que ver, entonces por eso me parece interesante que nos detengamos un poquito en la parte de alimentación a analizar qué situaciones de cómo manejamos la alimentación pueden estar incidiendo en que tenga mayor o menor estrés. ujú. Entonces es importante. Se me ocurre pensar, diferente del ejemplo que di de que cuando tenía hambre me daba mal genio, pero se me ocurre pensar, por ejemplo, situaciones en que los alimentos le produzcan a uno inflamación o alimentos que pudieran generar pequeñas alergias, pero que uno no identifica. O sea, que simplemente es como que te afectan, pero no estás seguro. O, por ejemplo, alimentos que te hacen retener líquidos y que te sientes pesado, o sencillamente alimentos que pudieran generarte, elevarte mucho los niveles de actividad, por ejemplo, los estimulantes, o O por dolor ejemplo, de cabeza. exacto. Mm. Entonces, como que me imagino que te estás refiriendo como a eso, como a ese tipo de alimentos que por alguna razón algunas personas puede que no les haga nada, pero a otros sí. Por ejemplo, en mi caso, yo sé que si yo consumo algunos alimentos eh, a los que soy intolerante, pues obviamente eso después me va a ocasionar, no me van a enfermar como tal, pero me hacen sentir pesada, incómoda, o sea, como y con el cuerpo todo revuelto, o incluso a veces me salen como pequeñas ampollitas en la cabeza y me da como esa pesadez en la cabeza, sin que sea un dolor de cabeza, pero es como esa pesadez. No es fuerte, pero molesta e incomoda. Exacto. Entonces, y ya los he ido aprendiendo a identificar cuáles son y los trato de evitar. Mm. Cuando yo cocino, yo los evito, pero hay veces que uno no sabe exactamente cuáles son todos los ingredientes que le ponen a la comida, entonces ahí es como que uno dice, bueno, entonces empezar a identificar o cosas como, por ejemplo, yo recuerdo y hablando con una amiga, decíamos, cuando estaba en Colombia, como me era difícil y me sentía muy pesada, decía ella, porque comía pues lo habitual que se comía y además de la comida, porque era mucha a base de carnes rojas, ponerle encima la Coca-Cola. Entonces decía, pues claro, muy rico, muy de todo, pero al final terminaba con mucha dificultad, por ejemplo, para evacuar o me sentía súper pesada. Y, eh, y es verdad, hay alimentos que pueden ser muy ricos, muy agradables, pero si a la persona le resulta intolerante, pues le va a afectar. Sí, y lo que pasa es que yo también ahí retomé un tema que me pareció muy necesario desde la gente que ha estudiado lo de epigenética, y es que han encontrado estudios pues genéticos de que tenemos ciertas predisposiciones genéticas, pero que también las podemos resolver con el estilo de vida saludable que incluye también la alimentación saludable. O Claro, sea, identificar si tenemos esa tendencia de pronto por genética, pero no es problema porque también hay estudios que dicen, contrario a lo que se decía hace algunos años,
que sí podemos modificar también la genética. Claro, sí, porque si no eso sería algo como demasiado simple. O sea, si tiene la predisposición genética, no tiene solución. Y Mm, realmente no es así, porque eso implicaría que no habría evolución, no habría cambio, y nosotros estamos en un constante proceso de evolución y cambio. sí, Ujú. Sí, muy exactamente. interesante, muy interesante. Entonces quisiera como retomar un momentico y recordarle a la audiencia que este taller va a ser de vida saludable sin estrés, va a ser manejado en 4 módulos, cada uno un día diferente, cada módulo a su vez es de 4 horas para un total de 16 horas. Y se va a hacer en 2 fines de semana, o sea, sábado y domingo de esta semana y sábado y domingo de la próxima semana. Em, En la Va a tarde. ser en la tarde, en las horas de la tarde, en hora colombiana y de Latinoamérica serían las 2 de la tarde, en la hora este de Estados Unidos estaríamos hablando de las 3 de la tarde. Va a ser a través de online, o sea, online, a través de la plataforma de Zoom. Y básicamente sería como que las personas que estén interesadas se puedan inscribir y participar de todo el módulo, que va a ser, pienso que de muchísima ayuda para mucha gente. Mm, Te agradezco desde ya todo el esfuerzo y todo el cariño que tú le has puesto a la preparación de este módulo, porque yo sé que no es fácil lograr hacer ese compendio que has logrado hacer para poderlo compartir con nosotros. Y sobre todo que en esa visión holística y al mismo tiempo una visión que sea accesible a las personas, porque hay muchas cosas que implican para el manejo del estrés que está fundamentado en medicamentos, en una cantidad o cosas muy complejas. Y yo veo que lo que tú estás planteando se trabaja de una manera sencilla, que lo podemos hacer en nuestra casa, en nuestro día a día, y que nos puede favorecer muchísimo en tener una vida más gratificante, una vida más saludable, realmente. Pues la idea, desde que tú me planteaste y lo que hemos hablado, es de llevar a las personas algo que les sirva para un mejor bienestar y para la vida cotidiana. No Ujú, se trata tampoco de hacer disertaciones teóricas ni sustentaciones, no. Lo más sencillo desde el punto de vista teórico, como para tener un marco de referencia conceptual, ¿no es cierto? ujú, Pero de todas maneras algo muy práctico, que sea más que todo de ayuda para la cotidianidad. ujú. Sí, bueno, entiendo que eh, a pesar de que va a ser en grupo, muchas de las cosas se van a trabajar también dando respuesta a las personas que van a asistir, o sea, atendiendo a sus necesidades y como un poco un lineamiento que sea un poco general, pero al mismo tiempo más, digamos, personalizado sería la palabra. Sí, podemos, sí, al final de cada módulo tendremos un espacio que es también ya donde podemos interactuar, recibir preguntas, Ujú, respuestas, a no ser que haya algo pues demasiado que no se pueda trabajar en grupo y que tenga que ser personalizado, pues ya se podría hacer por otro medio ya más ujú. personalizado, pero sí, se trata de eso. Ujú. Ok. No sé si en la audiencia hayan preguntas o algún comentario. Las personas que están por Instagram, veo que están varias personas. Jesús, hay unos nombres que son Anita, aquí veo que hay una Anita, Ariana, varias personas, Gabu, si tienen comentarios o preguntas. Este es el momento para hacerlo, de compartirlo. Mientras tanto, pues les comento que para las inscripciones al taller, em, teníamos previsto que hasta el día de hoy la tarifa era de inscripción era de $50,
y que a partir de mañana pues aumenta a $80. No sé si tú quisieras extender hasta el día de mañana esa oferta para las personas de dejarlo hasta 50 para que puedan inscribirse de una forma favorable, porque la otra idea de este taller es que sea algo que es accesible a las personas económicamente hablando. Sí, se puede para que aprovechemos que las personas que escucharon hoy de pronto no tenían la información. Ujú, ok. Entonces Mm, podemos extender hasta mañana la promoción de $50. ¿Te sí, parece? Bueno, está bien. te agradezco Claro porque que yo sí. sé que hay algunas personas que a lo mejor no habían recibido la información anteriormente y eso me parece que es importante. Bueno, no hay preguntas, parece, no hay comentarios o por lo menos no los veo. Cecilia, nuevamente te agradezco inmensamente eh, tu compañía, el compartir con nosotros tus conocimientos y tu vasta experiencia en estos temas. A la audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, nos estaremos viendo a partir del sábado en el horario establecido para iniciar nuestro taller de vida saludable sin estrés. Muchísimas Ah, gracias. muchas gracias. Los esperamos. Listo. Anímense. Una feliz noche para Bueno, todos. Un abrazo. gracias. Hasta Bye. luego. Hasta luego.